Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español, con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos Esta Semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Yo los saludo como siempre, les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y les doy las gracias por acompañarnos en este episodio, el último episodio antes del draft de la NFL. Los invito como siempre a darle me gusta, a compartir el video y comentar ahí en los comentarios de YouTube. Tenemos cosas interesantes para revisar hoy, así que comencemos. En el episodio de hoy vamos a comentar un nuevo jugador que se incorpora al equipo de Steelers. Vamos a revisar también los invitados por la NFL a la ceremonia del draft en Green Bay. Y también vamos a revisar, ya una vez completadas las 30 visitas pre-draft que hizo el equipo de Steelers, vamos a estar analizando los nombres y en qué posiciones se pueden draftear esos jugadores. Finalmente vamos a hacer un resumen de algunos de los mock drafts más importantes que pronósticos se están haciendo para nuestros Steelers, que jugadores pudieran seleccionar, sobre todo en la primera ronda. Y finalmente vamos a revisar nuestro Big Board, el top 32 de los nombres más relevantes y ordenados para candidatos a ser seleccionados por los Steelers en esta primera ronda del draft. Y finalmente una sorpresa, así que quédense hasta el final. Para ver una sorpresa vamos a tratar de hacer un mock draft, una simulación de mock draft. Vamos a comenzar, como les decía, con las noticias. El nuevo jugador que firmó el equipo de Steelers es el liniero ofensivo Max Sharping, ahí en la fotografía a la izquierda. Él es un jugador de 28 años, seleccionado a la segunda ronda del draft del 2019 por el equipo de Houston originalmente, donde estuvo hasta el año 2021. Luego se unió al equipo de Cincinnati, a los Bengals, donde jugó el 2022 y 2023. Y finalmente el 2024 se incorpora a Pittsburgh, donde fue tomado desde el practice squad de los Washington Commanders. Básicamente un jugador reserva, solamente jugó 2 partidos el año pasado, 7 snaps ofensivos, fundamentalmente en el partido contra Kansas City Chiefs. Es un jugador de profundidad, viene a sumar depth a la línea ofensiva, pero es algo débil también como reserva. Firmó un contrato por un año por 1,33 millones de dólares, lo que es un contrato mínimo de veterano, un Veteran Benefit Contract, por lo cual su cap hit es solamente 1,03 millones de dólares contra el cap. La fotografía a la derecha es para comentar, como les decía, los jugadores que han sido invitados a la ceremonia del draft del día jueves, a la primera ronda en Green Bay por la liga. Obviamente no todos aceptan la invitación. Se trata de un listado finalmente de algunos jugadores que aceptaron, en total 16 jugadores. De esta lista que hay en pantalla, ya hay que borrar al quarterback Jackson Dart, que declinó asistir. Inicialmente había dicho que asistía, pero luego declinó. Y también el edge Michael Williams de Georgia. También se elimina de esa lista y se agrega el cornerback Maxwell Hairston de Kentucky. Algunos elementos de interés obviamente para nuestros Steelers, entre los que asisten para Pittsburgh, está obviamente el wide receiver Matthew Golden de Texas, también el quarterback Jalen Milroe de Alabama. Ahora queda mucha duda respecto a si este jugador va a ser efectivamente seleccionado en la primera ronda. Parece ser que es talento más bien para rondas más bajas, pero sabemos que la expectación y la demanda que generan los quarterbacks muchas veces pueden traer sorpresas en el draft. También obviamente un poco sorpresivo que el jugador haya decidido asistir. Puede ser una señal de que él se valora más o piensa que efectivamente puede ser seleccionado en la primera ronda, o que también la liga tiene ciertos rumores o cierta información de que efectivamente algún equipo pudiera estar interesado en tomarlo en la primera ronda. Y otro jugador que también visitó el equipo de Steelers y va a estar en el draft es el defensive end de Texas, Shemar Stewart, que como dije estuvo de visita en Pittsburgh la semana pasada. En total son 16 jugadores que van a estar asistiendo ahí a la ceremonia, mientras nosotros estaremos en el live de NFL Chile. Vamos a comentar ahora lo que son estas visitas pre-draft. Se trata de 30 jugadores que asisten a las instalaciones de Steelers a conocer a los coaches, obviamente a conocer las instalaciones y también para que los conozcan y les hagan preguntas.
Son 30 visitas, como dije, las que pueden agendar los equipos, más algunas visitas locales, que son los nombres que tienen un asterisco ahí en la lista, y que, digamos, se pueden citar en forma extra, ¿ya? De importancia para Steelers, bueno, en los últimos años, sobre todo el año pasado, muchos de los jugadores que fueron drafteados por el equipo de Pittsburgh efectivamente asistieron antes a una entrevista pre-draft. Eh, Aunque antes esto no era tan común, no era tan frecuente, no significa que esto vaya a ser una regla, ¿no? Pero sí hay cierta tendencia. Ahora tenemos pocos drafts de Omar Khan como para saber si esto realmente va a ser todos los años igual. Este es solamente el tercer draft de Omar Khan. Y hace tiempo se da un poco más de importancia a los Pro Days, asistir a Pro Days más que las visitas. Pero sobre todo con prospectos que son de la costa oeste, como por ejemplo el año pasado con Troy Fautanu, que es de Washington, o este año con prospectos que pueden ser de Oregon o del estado de California. Obviamente que se hace más importante que visiten porque ni Omar Khan ni Mike Tomlin viajan generalmente a Pro Days en la costa oeste. Por darles un ejemplo, como les decía, el año pasado, 2024, tanto Troy Fautanu, Mason McCormick, Zach Frazier, Logan Lee, Peyton Wilson e incluso el undrafted free agent Vinny Bishop, todos ellos estuvieron dentro de estas 30 visitas el año pasado, mientras que en 2023 asistieron como visitas pre-draft Broderick Jones en la selección de primera ronda, Joey Porter Jr. en la selección de segunda ronda y Keanu Benton, también el tight end Darnell Washington. Así que, obviamente, como les decía, en los últimos años ha habido importancia y por lo mismo hay que revisar bien este listado, analizarlo un poco y sobre todo ver qué jugadores son candidatos a ser seleccionados en primera ronda. De la lista, lo pueden ver ahí a la derecha, lo que primero destaco llama la atención es que agendaron o visitaron 9 jugadores en la posición de running back, ¿ya? O sea, hay una señal potente de que efectivamente los Steelers muy probablemente van a seleccionar un running back en este draft. La pregunta un poco es ¿dónde? ¿No? ¿En qué ronda? Y eso porque quizás los únicos prospectos que son candidatos a ser seleccionados en primera ronda son el running back Omarion Hampton de North Carolina y Trevion Henderson, ¿ya? De Ohio State. Y lo que llama un poco la atención después de esos dos nombres es que también visitaron muchos candidatos que son de segunda ronda alta, como el running back Caleb Johnson de Iowa o Dylan Sampson de Tennessee. ¿Y por qué llama esto la atención? Porque como ya hemos dicho y vamos a seguir recalcando, en este draft los Steelers no tienen pick de segunda ronda. Así que esto no sé si habla de la posibilidad de hacer algún trade, algún movimiento para volver a ingresar a la segunda ronda y acceder a estos jugadores. También obviamente hay running backs de rondas más bajas, de tercera y cuarta, como por ejemplo DJ Giddens o R.J. Harvey, algunos de ellos que comentamos en el episodio en que revisamos los prospectos de running back, así que los invito a ir a ver ese video. Parecido, y otra de las posiciones que también parece evidente que los Steelers están interesados en seleccionar, la duda es en el fondo en qué momento, es la posición de tackle defensivo. Visitaron 8 jugadores de esta posición dentro de estas visitas, pero nuevamente el único jugador que es candidato a ser seleccionado en primera ronda es el defensive tackle Omarion Hampton de la Universidad de Oregon. Como digo, él es seleccionado, candidato a ser seleccionado en primera ronda. También he visitado un candidato de segunda ronda alta como Darius Alexander de la Universidad de Toledo, pero después también hay muchos prospectos de tercera o incluso cuarta ronda, ¿ya? Así que ahí hicieron el trabajo completo de ver todo el panorama, y obviamente eso da también un poquito de flexibilidad a la hora de querer seleccionar la posición en distintas ubicaciones o incluso la posibilidad de poder tomar 2 jugadores de la misma posición, uno en ronda alta y luego nuevamente otro jugador en rondas más tardías. Y obviamente siempre importante está la visita de los quarterbacks, de los mariscales de campo, que si bien fueron solo 4, evidentemente dieron mucho que hablar. Entre ellos el que más dio que hablar obviamente es Shedeur Sanders, el quarterback de la Universidad de Colorado. Lo comentamos también en el episodio de análisis de los quarterbacks. Y lo mismo el quarterback Jackson Dart de la Universidad de Ole Miss.
ellos dos son obviamente los fuertes candidatos a ser seleccionados en primera ronda. No hay mucha certeza de qué va a pasar con Shedeur Sanders, como comenté yo en el video que grabamos con Nacho. La verdad es que yo creo que sería hasta un problema si llega a estar disponible Sanders al momento de seleccionar Steelers con la opción número 21. Va a depender obviamente también de qué otros jugadores hay disponibles, porque obviamente deja algunas dudas Shedeur Sanders. No es claramente un mariscal franquicia. Y lo mismo con Jackson Dart, que yo lo veo como más para una posición más tardía. También llama la atención el quarterback Tyler Shough, que también lo comentamos en el video de quarterbacks, posiblemente seleccionado en tercera o cuarta ronda o segunda ronda. Y otro quarterback que también visitó, que es de rondas ya más tardías, cuarta o quinta rondas, es Kyle McCord. Y finalmente, para ir cerrando, los wide receivers, no muchos en cantidad, pero hay algunos nombres interesantes. Ya comentamos, ¿no es cierto?, Matthew Golden de la Universidad de Texas. Es de los prospectos candidatos a salir en primera ronda, pero también hay algunos de segunda ronda, como los wide receivers de Iowa State. Visitaron ambos, Jalen Noel y Jaden Higgins. Y el resto del nombre ya de rondas más tardías. Con los esquineros pasa algo curioso en la posición de cornerback. La verdad es que son solamente prospectos de segunda ronda. No hay ningún prospecto claramente de primera ronda o cercano a la posición 21 en que seleccionan los Steelers. Hay dos visitas un poco raras o que se salen un poco de las necesidades o del molde que supuestamente estaría buscando Steelers en este draft. Se tratan del Edge Shemar Stewart, de la Universidad de Texas A&M, y el safety Nick Emanworry. Estos jugadores lo que tienen en común es que ambos son candidatos a primera ronda, por eso llamaron un poco la atención sus visitas. Ambos son prospectos que debieran salir en la primera ronda, pero no parece muy lógico como para seleccionar por Steelers en el pick 21. No están, como digo, en posiciones de primera necesidad para Pittsburgh en este momento, pero lo que llama la atención, o tal vez su visita, puede estar relacionado porque ambos son muy atléticos en su posición y ambos tuvieron un Relative Athletic Score muy alto. Ambos puntuaron 10 en su posición. Tal vez Steelers quiere ver un poco cómo se ven de punto de vista atlético, físico, cómo se ven jugadores que están puntuando así, para compararlos obviamente con otros prospectos que sí están evaluando. Hablemos ahora un poquito de los mock drafts. Como ustedes se podrán ir dado cuenta a lo largo de la off-season y de todo este periodo, que es el periodo pre-draft, abundan, ¿no es cierto?, obviamente los mock drafts con distintas teorías o distintos pronósticos. A veces es difícil un poco saber a quién creerle o a quién prestarle más o menos atención. Yo obviamente trato de revisar bastante. Hay algunos autores que tienen más prestigio, por decirlo de alguna forma. Y lo otro también es que van cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, antes del trade de DK Metcalf, la mayoría de los mock drafts seleccionaban para Steelers un wide receiver, ¿ya? Y en esa época Mika Ekpuka era de los más seleccionados, digamos. Pero obviamente ahora que ya ese trade se produjo y no es una necesidad tan importante la posición, aparece, ¿no es cierto?, ya apareció con fuerza la idea del liniero defensivo, sobre todo en la prensa local de Pittsburgh, los reporteros que son más locales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el liniero ofensivo de Eric Harmon lo pone ahí Chad Reuter de NFL.com. Y otro liniero defensivo es el que está ahí en el mock draft también de PFF, Kenneth Grant de Michigan. Otro de los que lo pone ahí es Eric Edholm. También Mel Kiper, uno de los más famosos evaluadores de draft, ¿no es cierto? Mel Kiper Jr. También en su mock draft puso a los Steelers seleccionando a Derek Harmon de la Universidad de Oregon. Pero por otro lado están los que
los que ponen a Pittsburgh seleccionando a quarterback con esa posición 21 no son pocos, de hecho son bastantes, son la mayoría, pero la gran mayoría de ellos más bien reporteros nacionales, no tanto locales de Pittsburgh, pero sí algunos importantes, como por ejemplo Daniel Jeremiah de NFL.com, pone a los Steelers seleccionando a Jackson Dart. También quise poner ahí la foto del mock draft de 33rd Team, este sitio, y lo pongo no porque lo encuentre demasiado espectacular, 33rd Team, pero tengo que reconocer que el año pasado ellos acertaron el pick de Troy Fautanu. Estaba revisando los mock drafts del año pasado, y si bien obviamente muchos ponían a Steelers seleccionando un tackle ofensivo, ellos aceptaron el nombre de Troy Fautanu como el pick 20 el año pasado en el draft. Bueno, y otro de los valores de draft más famosos, que es Dane Brugler, que es de The Athletic. Él en su mock draft de 7 rondas, hace un mock draft completo, pone a los Steelers en la posición 21 seleccionando al quarterback Shedeur Sanders de Colorado. Así que esa es un poco la situación. Ahora, ¿qué esperar de este tercer draft de Omar Khan? Para mí, una de las mayores dificultades va a radicar en esta falta del pick de segunda ronda, ¿ya? Tanto uno mismo haciendo las simulaciones como a lo mejor vamos a poder ver después, pero en el fondo ya es solo al mirar, uno se da cuenta que ese salto del pick 21 al 83 es enorme, ¿ya? Estamos hablando de 60 jugadores que van a salir del tablero, y en que uno no va a poder hacer nada más que mirar, básicamente, a no ser de que haga algún trade. Entonces eso para mí significa que en el fondo ese pick de primera ronda, ese pick 21, va a ser como la chance, ¿no es cierto? El lanzamiento de dado para poder seleccionar un talento. Entonces ese dardo hay que seleccionarlo muy bien donde se apunta, porque en el fondo de ahí al 83 ya va a ser difícil en una posición distinta volver o seguir optando a un jugador de primer nivel, ¿no? A menos que obviamente, como dije, encuentren la forma de volver a la segunda ronda. Va a ser, como digo, la primera oportunidad para elegir nombres top en esa primera ronda, y por lo tanto la posición a elegir en esa primera ronda es clave, y necesariamente va a haber que sacrificar, como digo, algún componente de otras posiciones para esperar hasta el 83. Y sobre todo porque además no hay más pick dentro del top 100, que es donde también está el mayor valor supuestamente de esta clase de draft. Quise poner una gráfica ahí de DraftKings, donde hay algunas probabilidades de qué posición es más posible que seleccione el primer pick de Steelers. La más probable que aparece ahí es de liniero defensivo, como ya hemos comentado, con un 27%, y luego le sigue muy de cerca la posición de quarterback, con un 23%. Un poco más atrás, esquinero, corner, con un 14%, y liniero ofensivo, que siempre son importantes y tienen valor, con un 13%. Y obviamente que estas consideraciones, tanto el tema de las posiciones a seleccionar, como también este salto del 21 al 83, influye mucho a la hora de elaborar un big board para Steelers y de hacer también los mock drafts, las simulaciones. Hagamos un poquito de memoria. Quiero que viajemos hacia el año pasado y revisemos este big board que presentamos el año pasado, en estas mismas fechas más o menos. Yo ahí les expliqué un poco de qué se trata el Big Board, cuál es la idea de este ejercicio que yo hago, se los voy a recordar brevemente, pero en el fondo la idea es, siempre desde la mirada de Steelers, tanto desde las necesidades como desde el fit, y también de los picks que tiene Steelers, ordenar los jugadores en los que pudiera estar interesado, desde el 1 hasta el 32, teóricamente cubriendo toda la primera ronda. Y si vemos, por ejemplo, acá en el gráfico del 2024 hay algunos nombres que les deben resultar familiares. Yo les puedo contar con cierto orgullo y alegría que al momento de seleccionar Pittsburgh en su pick número 20, el jugador más alto disponible en esta lista, que no había sido seleccionado, era el tackle ofensivo Troy Fautanu, que está ahí en la casilla número 9, y que fue precisamente el jugador seleccionado por Steelers. Pero luego pueden ir, por ejemplo, a la casilla número 22 y van a encontrar el nombre del centro Zach Frazier,
que fue la selección de segunda ronda. Y en la casilla número 23 pueden encontrar al wide receiver Roman Wilson, que fue la selección de tercera ronda. Entonces, muy exitoso, ¿no es cierto? Los picks de las 3 primeras rondas estaban dentro de este big board, lo cual obviamente nos deja cierta presión y la vara muy alta para hacer el ejercicio nuevamente este año 2025 y demostrar que esto no fue solamente un golpe de suerte, sino que efectivamente la evaluación y el criterio para ordenar los nombres era el correcto, ¿ya? Así que intentemos hacer este ejercicio nuevamente ahora, este 2025. Pero ya quiero empezar un poco con excusas o planteando un poco las dificultades particulares que presenta este draft o hacer este ejercicio este año. En primer lugar, solamente por el tipo de draft o la clase de draft, hacen de esto un poquito más impredecible. Muchos analistas mencionan que esta clase de draft, sobre todo en la primera ronda, es particularmente difícil de predecir porque se supone que entre los equipos la evaluación de jugadores puede ser muy variable, ¿ya? Los talentos son bien parejos, hay poco talento top, que son los que se van a ir en los primeros lugares y después la situación puede variar mucho y de hecho si ustedes ven por ejemplo distintos big boards, hay jugadores que son muy polarizantes y que en algunos big boards están muy altos y en otros big boards el mismo jugador está en una posición 40 o 50, incluso fuera de la primera ronda. Así que eso ya plantea una primera dificultad. Y lo segundo, como decía, es una dificultad también propia del equipo de Steelers. Por ejemplo, el año pasado era bien claro que había posiciones que Steelers no iba a tomar y que por ahí permitía descartarlas o sacarlas de este tipo de ejercicio, como por ejemplo los quarterbacks. Hoy en día el equipo de Steelers tiene múltiples necesidades de distinta índole y principalmente también la incertidumbre en una posición tan clave como es la posición del mariscal, hace que también sea muy difícil ver en qué dirección van a tomar. ¿Ya? Yo, en la medida que nos acercábamos a este momento, como yo comentaba en otros videos, siempre había esperado que a esta altura la situación de quarterback en el equipo estuviera un poco más clara, que hubiese un veterano firmado. Pensábamos en un principio en nombres como Russell Wilson o Justin Fields. Ahora estamos esperando a Aaron Rodgers y en definitiva sigue en la incertidumbre. Y obviamente yo también hice esta reflexión, si llegamos a este momento del draft sin tener firmado a Rodgers, la presión por tomar un quarterback pudiera llegar a ser mucho mayor. Por lo tanto, esa es otra dificultad extra. Y además, otra dificultad ya personal es que a diferencia del año pasado, en que yo estaba prácticamente convencido de que los Steelers iban a seleccionar un jugador en ese pick número 20 o antes, ahora no estoy muy seguro. Entonces, como pueden ver en la tabla del año pasado, los nombres del 20 hacia abajo, yo empecé ya a poner jugadores candidatos a ser seleccionados en segunda ronda. Mientras que este año me vi en la obligación de tratar de cubrir con jugadores de primera ronda, que si bien no pudieran no ser tan interesantes para Steelers, eran de los pocos talentos que valía la pena tomar en primera ronda, con la idea de cubrir la posibilidad de un trade back, que es algo que también hemos comentado bastante, la posibilidad de bajar de esa posición 21 a posiciones más bajas de la primera ronda, para tratar de recuperar un poco de capital de draft y eventualmente volver a una tercera ronda alta o incluso una segunda ronda. Por lo tanto, eso me hizo cambiar un poco la fisonomía o la intención de este draft Big Board en particular. Y por lo tanto me dio la obligación de cubrir casi hasta la posición 32 con solamente jugadores que serían en el fondo tomables en una primera ronda. Y finalmente, la última dificultad, como decía, este gap hacia la tercera, también hace más difícil que jugadores después de esa posición 21 que puedan ser interés para Steelers sigan disponibles, como les decía, 60 picks después, ¿ya? Así que bueno, teniendo claras esas dificultades, comentemos el ejercicio, vamos revisando los nombres que puse acá y un poco por qué se ponen en este orden. En la posición o en la casilla 1 yo pongo a Travis Hunter, el cornerback / wide receiver de Colorado. Me parece que es el jugador más talentoso de esta clase de draft en cuanto a jugador de fútbol americano puramente. Y además suma, digamos, en que está en una posición de necesidad para Steelers. Ya vimos ahí en los porcentajes. Sobre todo además, obviamente, con esta doble posibilidad de ser doble jugador. Obviamente
lo más probable es que esté fuera del alcance de Steelers, pero hay que ponerlo porque en un caso, digamos, milagroso o qué sé yo, aquí hay que hacer el ejercicio de qué pasa si llega tu pick y está disponible, lo tomas, no lo tomas. Yo obviamente creo que es el primer jugador que uno tomaría en este draft. Luego en el segundo lugar pongo a Cam Ward, el cornerback de la Universidad de Miami, porque está en una posición de necesidad, porque es potencialmente un quarterback franquicia, y en ese sentido la chance si se da de obtener un quarterback franquicia y olvidarse un poco de este problema del infierno que estamos viviendo en la posición de quarterback, obviamente es algo que los Steelers creo yo no dejarían pasar. Luego en la posición número 3, Ashton Jeanty, el running back de Boise State. Ya lo comentamos en el video de los running backs, el talento que tiene este jugador. Así que me parece que más allá de estar en esta posición que es un poco depreciada, ¿no es cierto? O poco a poco valorada en una primera ronda de draft, en este caso él valdría la pena ser seleccionado. Luego en la posición número 4, el Edge Abdul Carter de Penn State. Y ustedes me pueden decir, pero Francisco, Steelers tiene a TJ Watt, uno de los mejores edge de la liga, tiene un buen jugador como Alex Highsmith, tiene jugadores de desarrollo como Nick Herbig. Es cierto, pero resulta que en este caso un talento como el de Abdul Carter no se puede pasar por alto y son el tipo de jugadores que hay que tomar independiente de cómo se encuentre uno muchas veces en la posición. Luego en la posición número 5, el cornerback Will Johnson de Michigan, un cornerback muy talentoso que también está en una posición de necesidad. Luego empiezo a poner algunos tackles, como el tackle Will Campbell de LSU, básicamente por el valor que representan los tackles. Yo sé que Steelers ha drafteado tackles en los últimos 2 drafts en forma consecutiva en primera ronda, así que obviamente estoy consciente de la posibilidad de que tomen nuevamente un tackle en este draft es muy baja. Pero también los tackles siempre son una necesidad. Ustedes saben que tenemos dudas sobre el rendimiento de Broderick Jones y que también detrás de Jones y Fautuano no hay mucha profundidad tampoco. Así que creo que hay que poner a los tackles, sobre todo los más talentosos, en este ejercicio. Y luego en la posición número 7, Mason Graham, el liniero defensivo de Michigan, que si bien como ya comentamos no es de la mejor ajuste al esquema defensivo de Steelers, sí tiene un talento tal que obligan a ponerlo en esta lista. Y finalmente cierro estas primeras posiciones con el tackle Armand Membo de Missouri, por las mismas razones que el tackle anterior, digamos, básicamente van muy cercanos en la evaluación y estos son los 2 mejores tackles de la clase. Aquí está esta posición número 8. La verdad es que todos estos son jugadores que es muy, muy difícil que lleguen a estar disponibles para un pick de Steelers. Yo también pongo muy en duda que haya un trade-up por alguno de estos jugadores. Así que hasta acá no es muy realista el poder seleccionar a alguno de estos jugadores, para ser honesto. Pero a partir de aquí es donde se pone interesante la cosa, y quiero que se fijen en la lista más o menos desde el nombre 9 hasta el 15, que es la zona donde yo creo que Steelers va a poder sacar un nombre con su primer pick con el número 21. ¿ya? Ahora, también se hace después de estos picks que vamos a revisar, difícil ordenarlos también. Pero bueno, traté de hacer aquí el orden por distintas razones. En primer lugar pongo a Derek Harmon, el defensive line de Oregon. Básicamente lo que lo eleva un poco en mi lista tiene que ver con el interés que ha demostrado Steelers al citarlo a una visita pre-draft. Luego pongo al defensivo de Michigan, Kenneth Grant. Básicamente lo pongo un poquito más abajo porque él es más nose tackle, más que un defensive end. Yo creo que en este draft Steelers preferiría draftear al sucesor de Cam Hayward para el futuro, que a un nose tackle que a lo mejor no va a jugar tantos snaps defensivos. Y además, Kenneth Grant no tuvo visita, como comentamos en el episodio de los linieros. Se supone que Mike Tomlin y Mark Kahn cenaron con ellos antes de su Pro Day, pero tampoco pudieron estar con ellos en el Pro Day. Después de esos 2 linieros defensivos, que me parece que son los más atractivos para Steelers, pongo a Matthew Golden, el wide receiver de Texas. Ya hemos comentado bastante que tuvo visita pre-draft, que ha habido bastante interés desde el punto de vista de Steelers en el jugador. Así que esos 3 para mí serían los nombres mayor candidatos a ser elegidos. Luego pongo a Tyler Warren de Penn State, que si bien no encaja mucho en las necesidades de Steelers, es un jugador muy talentoso, que probablemente no va a estar disponible en la selección número 21, y que por lo mismo si llegara a estar disponible para Steelers, creo que lo tendría que considerar, pero bajo esos primeros nombres top de linieros defensivos y de wide receiver.
Luego pongo el running back Omarion Hampton. Me parece una alternativa interesante Hampton si es que llega a estar disponible en el 21. Es de los pocos running backs de primera ronda. Uno de los running backs más interesantes después de Gentry, el segundo más talentoso en esta clase. Y pone cierta dificultad. Omarion Hampton nos trae el recuerdo de lo que fue la selección de Najee Harris en primera ronda. Muchos no están de acuerdo en tomar running backs de que la posición no es demasiado valiosa para esta primera ronda. Así que sería un dilema interesante tener a Hampton disponible ahí. Luego pongo el liniero defensivo Walter Nolan, quien para muchos es de los más talentosos. Muchos big boards lo ponen incluso sobre Harmon y Kenneth Grant. Pero yo para la perspectiva Steelers lo bajo un poco, básicamente porque no ha mostrado interés de él en el equipo de Steelers. No sé si esto es para engañar, si es un poco una estrategia, pero en el fondo no hubo presencia en su Pro Day, ni de Mark Kahn ni de Mike Tomlin, no tuvieron visita con él, tampoco tuvieron entrevista formal en el Combine, básicamente no han tenido contacto con el jugador, y básicamente el jugador también tiene algunos rumores o unos cuestionamientos en cuanto a su actitud, en cuanto a cosas un poco, no sé si llamarlos de conducta o de personalidad, que tampoco está 100% claro que sean ciertos. A veces estos son rumores que lanzan algunos equipos para hacerlos bajar y hacerlos más asequibles a ellos en el draft. Pero por esas dudas, básicamente yo lo pongo un poco más abajo de esa primera dupla de linieros defensivos. Luego la posición número 15 pongo el quarterback Shedeur Sanders de Colorado, que como decía, va a poner en un aprieto interesante Steelers y que está disponible en el lugar 15. Obviamente si el equipo lo evalúa como un quarterback potencialmente franquicia, claramente tienen que considerarlo en la posición 21. Yo personalmente lo dudo que lo sea. Por ahí ha habido rumores de que Mike Tomlin le gusta mucho a Shedeur Sanders. Como siempre les digo, estos rumores pueden ser también para engañar, información un poco falsa. Pero hasta ahí, hasta esa posición 15, por lo menos son nombres que yo quedaría relativamente conforme, bastante conforme, si selecciona Steelers en ese pick número 21. ¿no? Ahora, de ahí hacia abajo, se hace difícil en esta clase de draft en particular rellenar con nombres dignos de un pick de primera ronda. ¿no? Y por eso también van a ver que tuve que recurrir a posiciones un poco atípicas o no necesariamente de las que más urge seleccionar para Steelers, pero hay que considerar también el talento. O sea, no porque necesitemos un dinero defensivo, si no están disponibles ninguno de estos cuatro que ya mencionamos, no vamos a caer en nombres que son de rondas más bajas, ¿ya? O por lo menos no en la posición 21. ¿ya? Así que en la posición número 16 pongo el safety Malachi Starks de Georgia. ¿ya? Él tuvo cierto contacto con el equipo. Mike Tomlin y Omar Khan asisten al Pro Day de Georgia con cierta regularidad. Así que obviamente es un candidato. Y por eso obviamente está ahí, además de que está en los Big Boards bastante alto, un jugador de muy buena calidad, así que obviamente había que incluirlo en una posición que ha llamado un poco la atención, el gran interés que ha tenido Steelers en la posición de safety, algo que no estaba en las primeras especulaciones o en las primeras opciones, ¿no? Pero claramente es un candidato a ser seleccionado en la primera ronda de todas maneras. Luego pongo al wide receiver de Terrell Macmillan, que si bien en muchos big boards es el primer wide receiver en la clase, creo que para el fit de Steelers y por el poco interés que han mostrado en él versus el interés que mostraron en Matthew Golden, me hace poner un poco más bajo. Lo mismo wide receiver de Mika Egbuka de Ohio State, que está en la posición número 18. Si bien obviamente él ha mostrado más interés Steelers en ese nombre, si bien no tuvo visita, el equipo de Steelers estuvo en el Pro Day de Ohio State, estuvo Mike Tomlin y Omar Khan, así que es un candidato obviamente un poco más fuerte. Luego pongo al cornerback J.D. Barron de Texas, en la posición número 19, en la 20 el safety Nick Emanwari de South Carolina, que mencionaba su particularidad de su visita a Steelers.
Y luego cierra la posición 21 con el wide receiver Luther Burden, tercero, wide receiver de Missouri, que también lo comentamos en el episodio de wide receivers del podcast. De aquí de la posición 21 hacia abajo, como explicaba yo, en el fondo los jugadores que vienen desde aquí del 21 hacia abajo están pensados en la posibilidad de hacer este trade hacia atrás. Es decir, de que Steelers no seleccione necesariamente en el 21, sino que baje al 25, al 28, incluso al 30 o 31. Y por eso hay que cubrir también esas posiciones y agregar estos nombres. Prepararse eventualmente para este trade back. Incluso algunos hablan de la posibilidad de un trade fuera de la primera ronda. Sería algo inédito. Steelers nunca lo ha hecho en el pasado reciente, digamos, pero sí, por ejemplo, los Eagles, de donde viene Andy Weidl como assistant GM, sí ha hecho movimientos de ese tipo, así que de ahí viene un poco esa duda, esa posibilidad. Así que de ahí en adelante ya los nombres, pensando en hacer un trade back, vuelven a ser de posiciones un poco más de interés. Pongo a TreVeyon Henderson, el running back de Ohio State, que fue de visita en Steelers, que si bien no se considera entre estos dos nombres que son para primera ronda, viene un poquito más atrás en cuanto a los running backs. El edge Shemar Stewart de Texas A&M, que probablemente sea seleccionado antes de que lleguen a estos picks de Steelers. Lo mismo Jalen Walker, el linebacker de Alabama, y el tackle Josh Simmons. ¿ya? Luego en la posición 26, el edge Michael Williams de Georgia. Pongo también a Tyler Booker, el guardia, básicamente porque es el mejor guardia de la clase y porque Steelers tiene cierta necesidad en la posición de guardia, así que me parece que dentro de una primera ronda baja pudiera ser un prospecto interesante de considerar. Y después ya estos últimos nombres del 28 hacia abajo, incluso se podrían considerar de una segunda ronda alta o solamente la idea de incluirlos en caso de que Steelers bajara muy atrás, donde sería menos terrible en el fondo seleccionarlos básicamente por necesidad de posición, pero eso estamos hablando de seleccionar en la posición 30 o para abajo. Se trata del defensive lineman Tyler Williams de Ohio State, que como digo están como un poco en este segundo peldaño de linieros defensivos después de los tres nombres clásicos Harmon, Grant y Nolan. Está el wide receiver Jaden Higgins de Iowa State, que ya mencionamos fue visita en Steelers. También el safety Xavier Watts de Notre Dame, que también visitó al equipo. El liniero defensivo Darius Alexander de Toledo, que también fue visita dentro de esas 30 top. Y la verdad es que cierro ahí la posición número 32 con Jackson Dart, el quarterback de Ole Miss. Ya lo hemos comentado bastante. Tiene la visita, tiene el interés por posición. A mí en realidad sinceramente no me convence como pick de primera ronda, pero en el fondo lo tengo que poner ahí al final más que nada para cubrir esa posibilidad. Ahora vamos a pasar al ejercicio del mock draft. Me dan un segundo para compartirles esa pantalla y comenzar eso. Vamos a usar para el mock draft el simulador de Pro Football Network. Para mí es uno de los simuladores gratis de mejor calidad. En cuanto al realismo, un poco del Big Board, de qué jugadores están disponibles en cada ronda y de que además, si bien permite trades, tampoco acepta cualquier trade. ¿ya? Por ahí hay algunos simuladores que aceptan cualquier trade, entonces un poco hacer trampa. Y bueno, está el simulador de Pro Football Focus, que es quizás de los más top, pero que es pagado, así que no tenemos acceso a ese. ¿ya? Así que vamos a comenzar con la simulación. Ok, espero que estén ahí viendo la pantalla. Yo voy a poner aquí abajito, para tratar de que vean mejor. Y
Entonces vamos a seleccionar por el equipo de Pittsburgh. Voy a poner 5 rondas para que no sea tan largo, un poco tedioso el ejercicio. Y a velocidad rápida para ir rápidamente viendo cómo sale este mock draft. Entonces comienzan los picks. Vamos a dejar esto de los trades para después. Vamos a ver primero qué jugadores han salido seleccionados y en qué orden. Cameron Ward, el cornerback, el primero. Luego Abdul Carter. Travis Hunter de Colorado. Membo, el tackle. Mason Graham de Michigan. Will Johnson, el esquinero. Taylor McMillan, el primer wide receiver. Will Campbell, el tackle de LSU. Ashton Jeanty. Jalen Walker. Tyler Warren de Penn State. Jamar Stewart, como ven, ya sale seleccionado por Dallas. Kevin Backs, Peter Sanders. Tenía un mariscal ahí a Indianapolis, eso no es muy común de ver. Ya fue seleccionado Matthew Golden, un trade para seleccionar a Mike Green, un edge. El safety Man Worry, J.D. Barron y Tyler Booker de Alabama. ¿Ya? Si vemos qué jugadores están disponibles. Está disponible el Tyrant Colston Loveland de Michigan, Derek Harmon de Oregon, Malachi Starks, Michael Williams, el Edge, Josh Simmons, Walter Nolan. Veamos. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de seleccionar a Harmon de inmediato de los tackles defensivos. Si eventualmente lo dejamos pasar, va a estar Nolan también disponible un poco después. Y debiera estar aquí también un poco más abajo en el tablero. Está Tyler Williams. Aquí hubo un cambio y Kenneth Grant también está disponible. O sea, tenemos varias opciones de tackle que podemos usar ahí para bajar. Que otros jugadores pudieran ser seleccionados o ser de interés. Obviamente este tight end va a ser de interés. Starks, el tackle Simmons. Está Mario Hampton disponible también de North Carolina. Está Luther Burden, Tyler Williams, el defensive tackle. Si vamos estrictamente a nuestro big board, obviamente el jugador más alto disponible sería Derek Harmon. Veamos qué nos ofrecen en cuanto a los trades. San Francisco nos ofrece salir de la primera ronda al pick 43. Eso no me interesa. Los Chargers nos ofrecen bajar un pick y ganar un pick en 2.56. La verdad que no va a servir mucho en este ejercicio porque no vamos a seleccionar en esa ronda. Y los Jets también nos ofrecen salir de la primera ronda. Tampoco me parece muy atractivo. Claro, habría que saber si los Chargers vienen por un dinero defensivo. Si en el fondo vienen a quitarnos a alguno de los nombres que queremos tomar. Pero tenemos a los 3 disponibles, así que en ese sentido hay cierta flexibilidad. Quisiera ver una posibilidad de trade para no bajar tanto. Por ejemplo, con Houston. Los Texans seleccionan en la posición número 25. Estaríamos hablando de bajar 4 posiciones. Y pudiéramos pedirles o acceder a su pick de segunda ronda tal vez. O, bueno, si queremos, veamos si por el 79 nos aceptaran el trade. Propongamos ese trade. Fue rechazado. Voy a hacer otro intento. Voy a hacer otro intento con Houston de nuevo. Pero ahora le vamos a pedir el pico 89. A ver si con eso es más. Les vamos a mandar ese, que no lo vamos a seleccionar, a ver si les sirve de confirmación. No. Como les digo, este simulador es más realista en cuanto al trade. No lo acepta porque no seguramente no tiene interés en los jugadores top o en las posiciones que hay ahí. Bajar un pick con los Chargers, la verdad es que para este ejercicio no me sirve. El otro pudiéramos bajar con, a ver si podemos hacer un trade con Buffalo, pero también hay que bajar bastantes posiciones, bajar 9 posiciones al 30. En este caso vamos a seguir el board
Y vamos a seleccionar a Derek Harmon en esta primera ronda y luego van a ver qué pasa con esta larga espera hasta el pick 80. Entonces seleccionamos la posición de tackle defensivo y para mí de posiciones de interés que voy a estar buscando aquí son quarterback y running back. Entonces veamos un poco qué pasó acá después de que seleccionamos para ver un poco en el fondo qué nombres quedaron fuera o perdimos. Acá. Después se fue Tyren Loveland. Seguramente se quería subir charges por él. Un edge, no importa. Michael Williams, un tackle, George Simmons, wide receivers. En la primera ronda no salieron más running backs. No se les seleccionó Marion Hampton en primera ronda. Eso nos puede ayudar a encontrar el running back más abajo. Tampoco salieron más quarterbacks, ¿ya? Aquí sí, obviamente, al principio de la segunda ronda se empiezan a ir los quarterbacks. Jalen Milroe de Alabama a Cleveland y Jackson Dart a Ole Miss. Omarion Hampton aquí va a los Raiders en la posición 37. También se fue Kelly Johnson, como les decía, segunda ronda alta. Darius Alexander, el DT de Toledo también, segunda ronda alta. Se fue Trevor Henderson. Se fue Kenneth Grant, que ya estamos fuera de los tackles, ya estamos conformes con nuestro liniero defensivo. Quinshon Judkins. Tyler Williams, el otro liniero defensivo. Y ya, como les digo, estamos en la tercera ronda baja. Se fue Tyler Shock, uno de los quarterbacks que me hubiese interesado. Se fue DJ Giddens, uno de los running backs que me hubiese interesado. Así que bastante doloroso estuvo esta segunda ronda. La posición de tackle defensivo ya está cubierta, como decíamos. Veamos qué quarterbacks hay disponibles en qué posición. Queda Will Howard de Ohio State, Quinn Ewers. La verdad es que son prospectos para rondas más bajas. Dentro de los running backs está Skatebu de Arizona State. Para algunos un running back bastante codiciado. No ha tenido mucho interés de parte de Steelers. No tuvo visita ni fue digamos, muy evaluado. Se pudiera hacer una opción Bashul Tuten, el running back que se ve ahí de Virginia Tech. Veamos en qué otras posiciones pudiéramos buscar también. Veamos, por ejemplo, para mí esas son las dos necesidades más importantes en este momento, running back y wide receiver. Hay un tackle ofensivo, Mary Jones de LSU. Me llama harto la atención Eric Ayomanor, el wide receiver de Stanford. Se supone que es un wide receiver de gran tamaño, que pudiera ser bastante interesante de tomar. Pero yo creo que por necesidad debiéramos inclinarnos más por un running back. Pero como ustedes pueden ver aquí en el Big Board, puede que lo estemos sobredrafteando un poco. Específicamente, como les decía, como hartos running backs. De todas maneras, claro, como les contaba, Skatebu no tuvo visita con Steelers. Solo por un tema de fit. Les propongo que tomemos a Rachel Tuten, el running back de Virginia Tech, que sí visitó al equipo de Steelers. Ya no vamos a visitar todos los nombres. Solo vamos a ver qué sigue disponible. Ya tomamos la posición. Tomamos la posición de aquí está el resumen de los picks. Tomamos a Derek Harmon en la primera ronda, el defensive tackle. Tomamos un running back, Bashul Tuten, en la posición número 83 en la tercera ronda. Nos quedan dos picks, el pick de cuarta y de quinta ronda. Estamos aquí en la cuarta ronda, en la posición número 123. Obviamente que
deberíamos ver qué wide receivers, qué quarterbacks hay disponibles. Está ahí Kyle McCord, el wide receiver que visitó a Steelers de la Universidad de Syracuse, en la posición 165. Nosotros no volvemos a seleccionar hasta la 156. Si corremos un poco de riesgo de que no esté en esa posición. Si vamos a los jugadores top, un edge no nos sirve mucho, un tight end tampoco, un linebacker tampoco. El cornerback Kobe Bryant. Así que aquí un poco les propongo que juguemos un poco a la segura en este caso. Y tomemos al cornerback. Un poquito sobre drafteado, pero asegurando la posición. Y ya con este último pick, veamos si se fue uno de los. Se fue, mira, seleccionaron a Riley Leonard. Se nos podrían haber quitado al quarterback. Seleccionaron, ¿quién más tomó quarterback? Nadie más tomó un riesgo bajo tomarlo, pero preferí asegurar la posición. Y ahora en este último pick, en el pick de quinta ronda, podríamos tomar, por ejemplo, ya por valor de posición, al defensive tackle J.J. Pegues de Ole Miss, un defensive tackle grandote, que va a ser más bien un nose tackle, es bien distinto de lo que hace Derrick Harmon que tomamos, que como comentamos, ¿cierto? Es más técnica 3, juega más hacia afuera de la línea. Un jugador como Pegues es más bien nose tackle, para detener la carrera en primer y segundo down, básicamente. Así que obviamente no es, lo que voy es que no es redundante el tomar a los dos jugadores, pudiera servir. Así que vamos a tomarlo a él, al defensive tackle de Ole Miss, ya con este último pick de quinta ronda. Y aquí está un poco el resultado de nuestro mock draft. En primera ronda, la posición 21 Derrick Harmon, bastante conforme con eso. Luego tuvimos un golpe fuerte tanto en la posición de quarterback como de running back. Y salimos de ahí con Bashal Tutten, el running back de Virginia Tech. Luego en la posición número 123, para necesidad obviamente, tomamos a Kyle McCord, el cornerback de Syracuse. Y finalmente en la quinta ronda tomamos a J.J. Pegues, el defensive tackle de Ole Miss, que obviamente quedó fuera de este mock draft. No tomamos wide receiver, no tomamos ningún secundario o esquinero, y esas son parte, como les decía, y se vio muy evidente en este ejercicio, las limitaciones de no tener ese pick de segunda ronda. Si hubiésemos decidido bajar en la primera ronda con un trade adecuado y volver a la segunda, claro, a lo mejor hubiésemos optado por un Kenneth Grant, o por un Walter Nolan, y hubiésemos tenido ese pick extra de segunda ronda para tomar un quarterback más alto, o para tomar un running back más alto, y nos habría dejado un pick disponible para usar en un cornerback, o en un secundario. Pero bueno, eso es lo interesante de ver estos ejercicios. Si ustedes se han fijado en las redes, en X y en el Instagram, les he estado subiendo varios de estos mock drafts, varias opciones distintas. Y es bueno ir probando, ir viendo los distintos escenarios, distintas combinaciones que se pueden dar. Voy a seguir también subiéndoles eso. Voy a tratar también de completar el Big Board. Quiero poner 50 jugadores para tener también opciones de segunda y tercera ronda. Así que van a ser esos 32 nombres que ya revisamos, más otros nombres ya por posición para seleccionar en rondas más bajas. Así vamos llegando al final de este episodio. Les doy las gracias por acompañarme, sobre todo en lo que fue el análisis de los prospectos y también en este ejercicio que yo sí quería hacer antes del draft. Quiero dejarlos muy invitados a lo que va a ser el live de NFL Chile el día jueves, el día de la primera ronda del draft. Esta transmisión en vivo. Probablemente también vamos a tratar de transmitir este live también por el canal de Steelers de
de Steelers en Chile por el canal de YouTube. Así que muy atentos a eso. Quedan, como les decía, muy invitados, es bien interesante. Los muchachos de cada equipo comentan muy bien cuál es la sensación y las posibilidades cuando llega su pick. Así que es bien entretenido y obviamente también voy a estar yo ahí comentando el pick de Steelers. Así que quedan muy invitados. Yo como siempre les doy las gracias por acompañarnos, los invito a darle me gusta al video, a compartirlo, a comentarlo, a seguirnos en nuestras redes en X, Steelers en Chile, en la página de Instagram también, ahora Steelers en Chile, y me despido diciéndoles como siempre, here we go Steelers, y hasta la próxima. Muchas gracias.